Bienvenidos a este programa especial directo con el Fondo Monetario Internacional, una producción especial de Canal N y el Fondo Monetario Internacional para analizar la relación entre Latinoamérica y el Fondo Monetario, los retos globales de cara al futuro. Estamos aquí en la capilla de Nuestra Señora de Loreto, en la casona universitaria de la Universidad de San Marcos en Lima, un escenario espectacular sin duda, y vamos a tratar de conversar sobre la crisis económica, la manera como la región ha superado estos recientes embates, la continuidad de la crisis por otras circunstancias y el rol que puede jugar el Fondo Monetario Internacional en ayudar a los países de la región para superar y para establecer sólidos fundamentos en sus economías. Para discutir esto tenemos un panel de distinguidos ministros y la presencia del director gerente del Fondo Monetario Internacional. Nos acompañan hoy para tratar de ver de qué manera lo que ha hecho la región hasta ahora ha servido para superar los problemas y en qué manera la región puede seguir saliendo airosa, qué se ha hecho diferente, qué se puede hacer distinto también, pero también conocer qué es lo que el Fondo Monetario Internacional puede hacer en lo adelante. Sabemos que cuando se trata de América Latina y el Fondo Monetario hay una relación de desconfianza, al menos en el nivel político, pero el Fondo dice estar dispuesto a hacer cambios en la manera como ha venido trabajando hasta ahora. Vamos a ver qué tan dispuestos están los países a aceptar esos cambios y a trabajar coordinadamente con ellos. Nos acompañan aquí el director gerente del Fondo Monetario Internacional, el doctor Strauss-Kahn, la ministra de Economía de Perú, Mercedes Ros, el ministro de Economía de Bolivia, el señor Luis Arce, el ministro de Economía del Uruguay, el señor Lorenzo, y el ministro de Economía de México, el señor Ernesto Cordero. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí participando en este programa. Y vamos a tratar de entrar en materia directamente. Se trata de una discusión regional, como bien dice el título del programa, pero pongamos esta discusión regional en un contexto global por ahora. Señor Strauss-Kahn, la crisis económica parece que no remite. Seguimos viendo embates que en este caso vienen desde Grecia, algunos señales de peligro que se perciben desde Europa. ¿Significa que la crisis no ha pasado y que estamos a riesgo de volver otra vez a los momentos de recesión que se vieron en los últimos 2 años? And I won't say that the crisis that happens on the fiscal side in Europe, especially in Greece, will have such a kind of consequences. Va a tener ese tipo de consecuencias porque la recuperación me parece a mí que es fuerte, aún si existen aún cierta fragilidad. Por supuesto, lo primero que el impacto es diferente en diferentes partes del mundo. En Asia está desapareciendo rápidamente, en Latinoamérica está yendo muy bien, no todos, pero por ejemplo Perú tiene un crecimiento que ha tenido, que está continuando con su crecimiento. Los Estados Unidos no lo están haciendo tan mal. El crecimiento promedio va a estar por encima del 3%, que no es lo suficiente, pero no es tan mal. La pregunta sí viene del grupo de países europeos que van a estar en un crecimiento de 1,5. Eso no es realmente una recuperación. Pero estamos viendo que hay características estructurales en las economías europeas y también algunas señales en la economía de Estados Unidos que podrían hacer crisis en el corto plazo. Bueno, hay algunos problemas en la economía europea estructurales. Cuando uno ve las cifras, el asunto es muy sencillo. Todo el mundo entiende de que uno tenga altas tasas de crecimiento en Asia, en Brasil, en Perú, en Chile y en
algunos otros países emergentes y uno no puede tener los mismos niveles de crecimiento en Europa. Pero lo que no es comprensible es por qué podemos tener 3% de crecimiento en Estados Unidos y solo 1% en Europa cuando están en el mismo nivel de desarrollo. Y esa es la verdadera pregunta. Y la respuesta son los problemas estructurales en la eurozona. Uno de ellos siendo el hecho de que los gobernadores y los cambios en Europa no se han complementado. Entonces, tienen ya una sola moneda, pero no se puede tener una sola moneda si no se tiene un mayor nivel de coordinación de políticas económicas, procesos fiscales y monetarios. Hay algunas configuraciones, algunas coordinaciones, pero no lo suficiente. Así que cuando no hay problema, cuando hay tiempos tranquilos, no es un problema, pero cuando uno llega a situaciones un tanto más difíciles, como el caso de la crisis global, la falta de coordinación en la economía europea aparece, y Grecia es un buen ejemplo de esto. Es importante, y hay que decirlo, que los europeos tienen que pero en ese contexto no hay que tasas de crecimiento. Olvidar que la economía europea es importante en el contexto global y que América Latina es una región muy dependiente de los efectos exteriores. En ese contexto, tomando en cuenta que América Latina ha pasado bien esta prueba de los últimos 2 años, ¿usted cree, desde el Fondo Monetario Internacional, consideran que la región está en capacidad de mantenerse incólume en una crisis que pudiéramos definir como continuada? Bueno, es verdad decir que la economía europea es una gran parte de la economía mundial, 25%, así que si va mal en ese lado va a tener consecuencias en el resto, pero no especialmente Latinoamérica. Y me parece que, y como usted ciertamente dice, Latinoamérica pasó, y sobre todo Sudamérica pasó esta crisis bastante bien. No voy a decir que no tiene consecuencias, pero ha superado estas consecuencias bastante rápidamente y sí creo que es sostenible, siempre y cuando que las políticas correctas se mantengan en su lugar. La razón por la cual le fue bien a los países, a las economías latinoamericanas, para sorpresa de muchos, es que porque tuvieron las políticas monetarias y fiscales apropiadas. Así que ahora ustedes tienen que continuar con eso. No solo pueden confiar en esperar que las cosas van a ir bien para siempre. Es una lucha de todos los días y por lo tanto en muchas economías es tratar de evitar el sobrecalentamiento, tener niveles muy altos de crecimiento que luego cree perturbaciones. Me parece que los economistas y sus ministros están podríamos llevar el caso a la de economía peruana, ministra Araoz. Perú está siendo presentado ahora como un caso exitoso de economía, no solamente por la manera como superó la crisis, sino por el franco crecimiento que va a experimentar este año. Le repetiría la pregunta que le hice ya al director gerente. ¿Usted teme que la continuidad de la crisis en otros focos, en este caso Europa, pueda comprometer en el corto, en el mediano plazo, esta característica de crecimiento de la economía peruana? Bueno, los grados de incertidumbre son altos todavía para hacer predicciones de esa naturaleza, pero creo que países como Perú lo que han aprendido es a tener un manejo macroprudencial adecuado. Y en ese sentido, nosotros nos hemos planteado que podemos comenzar a salir de los planes de estímulo fiscal que habíamos planteado paulatinamente, progresivamente, no generando shocks que detienen el crecimiento económico, sino generando una reducción de la tasa de crecimiento del gasto y, por otro lado, impactando de manera mínima el crecimiento de la inversión privada, que sea la inversión privada la que siga impulsando el crecimiento interno. Tenemos y creemos, por lo menos en el caso europeo, que el impacto, si es que hubiera una crisis, tendría que venir por toda la zona euro, no solamente del caso de Grecia o de alguno de los otros países afectados, sino de toda la zona euro, y sería principalmente a través del canal comercial, porque ciertamente el 30% de nuestro comercio es con Europa, aunque depende mucho de los precios de los commodities, y eso está muy marcado por el desarrollo del Asia. O sea, la demanda y el crecimiento de Asia es el que determina mucho el crecimiento de los precios de los minerales y nosotros vemos que por ahí no viene el lado de la crisis.
Más bien nuestra preocupación vendría por el influjo de capitales que probablemente vengan a países más o menos estables como el nuestro, como Brasil, como Chile, Colombia, que podrían generar distorsiones, estos influjos de capitales de corto plazo en el manejo, sea cambiario y o inflacionario. Entonces tenemos que tener instrumentos, y en eso estamos trabajando, para generar más bien una atracción